Buenos días, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Para información general, bueno, el webinar es sobre control eléctrico del software Automation Studio y nada más le solicitamos que para conseguir una mejor conexión, ¿verdad? Tener lo que es el micrófono y las cámaras apagadas. La duración de este webinar es aproximadamente de 30 minutos y la sesión va a estar grabándose para después tenerla a su disposición. Okay. Mi nombre es María José Valverde, laboro en Dedico en el área de software de diseño. Este es mi número y mi correo para cualquier consulta o duda. Igualmente, quiero presentarles Dedico. Dedico es una empresa que ya tiene 6 años de experiencia. Brinda soluciones tanto industriales como educativas en lo que es en el área de electrotécnica, electrónica, diseño, simulación, automatización, entre otras. Okay. La agenda y puntos a tratar el día de hoy, bueno, vamos a definir qué es Automation Studio en sí, una introducción a control eléctrico, vamos a ver la librería de control eléctrico en Automation Studio, la programación de los siguientes modelos, por ejemplo, que es un circuito de control por pulsadores sin memoria, un circuito de control por pulsadores pero con memoria, y un circuito de control de marcha y paro con contactos auxiliares del guardamotor y elementos de señalización. También vamos a ver un diagrama del semáforo y un display, y al final vamos a tener una sesión de preguntas por alguna duda. Igualmente quiero decirles que mi compañero Andrés Rivera está aquí presente, entonces él se va a encargar tanto de las preguntas por el chat como si la hacen por medio del micrófono. Okay. Vamos a ver qué es Automation Studio. Automation Studio es un software de diseño y simulación en la cual aplica diferentes tecnologías. Esas tecnologías vamos a ver lo que son las librerías. Por ejemplo, lo que es hidráulica, podemos encontrar también neumática, mecánica, control eléctrico, la parte de PLC y HMI, la parte de GraphSet, electrónica digital, la parte de electrotecnia y control eléctrico. Ok, ya enfocándonos en lo que es el día de hoy, que es control eléctrico, ¿verdad? El control eléctrico van a ser conexiones eléctricas o electrónicas fabricadas para controlar en sí y procesar la entrada de los impulsos eléctricos. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar lo que es un relé, contactores, conductores de electricidad. Hay diferentes tipos de control, por ejemplo, lo que son controles de encendido apagado, de proporción de tiempo, de proporción actual y proporción de posición. Okay. Vamos a ver un poco de lo que es la librería en sí. Aquí ustedes están viendo qué componentes podemos encontrar en sí en esa librería y ver cómo se pueden crear los diagramas y hacer una simulación de dichos diagramas. Más adelante las vamos a ver como un poco más detallado. Okay. Entonces, para empezar con la creación de los diagramas, vamos a ver el circuito de control por pulsadores sin memoria. Entonces, para ello yo me voy a ir al software, ¿ok? Y esta es mi interfaz del programa de Automation Studio. Igual como todo programa, ¿verdad? Tiene su botón de aplicación donde podemos tener abrir los proyectos, guardar, cerrar, ¿verdad? Un nuevo proyecto, ver lo de las propiedades del documento, guardar, ¿verdad? Hacer un nuevo documento que tenemos desde un diagrama estándar, un diagrama escalera, GraphSet, para las diferentes aplicaciones que tenemos. Igual, tenemos la parte de inicio donde podemos ver el proyecto o escoger el tipo de diagrama que vamos a utilizar, depende de la librería. El administrador de catálogos, podemos tener diferentes administradores de catálogos de diferentes marcas. La parte de enlaces que nos ayuda a enlazar entre componentes, la unión. La parte de dibujos que podemos agregar lo que son figuras desde una línea, un rectángulo o hasta un texto, una imagen. Y también podemos crear infraburbujas a los componentes que tenemos en nuestro diagrama. Entonces le podemos poner, por ejemplo, un texto, una imagen de referencia, un archivo de audio, un video, ¿verdad? Por ejemplo. Tenemos la parte de edición, que es más que todo aquí lo importante es, por ejemplo, la parte de disposición. Esto es para darle una orientación diferente a lo que es mi componente. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo le puedo cambiar la posición, puedo rotarlo, puedo hacer una inversión,
puedo alinearlo, puedo distribuirlo o puedo hasta dimensionarlo. Por ejemplo, que tal vez voy a utilizar una bomba, por ejemplo, y el componente aquí en el diagrama es muy grande, entonces yo lo puedo hacer o más pequeño o más grande. También tengo la parte de capas, tengo la parte de visualización, que es lo que yo quiero resaltar en mi diagrama, más que todo. La simulación, que es a la hora ya tener mi diagrama, puedo utilizar la parte de simulación normal, paso a paso, una cámara lenta, e igual los instrumentos de medición que puedo tener y las fallas que vamos a ver después en otro webinar. La parte de fluidos también, que son los administradores de fluidos, desde que cuál fluido voy a utilizar, cuáles son sus propiedades, etcétera. Herramientas, bueno, administrador de hojas de cálculo, donde puedo encontrar fórmulas de diferentes librerías, y el material de entrenamiento técnico, que esto es más que todo para los profesores, donde van a encontrar como guías o prácticas de diferentes librerías. Entonces, hidráulica, electrotecnia, neumática y automatización. Entonces, para dar inicio a lo que es el circuito de control por pulsadores y memoria, vamos a ir a la librería. ¿Ok? Aquí tenemos las librerías de control eléctrico, la tenemos tanto como JIC como IEC. Entonces, por ejemplo, acá que yo solo la tengo marcada, me muestra los componentes que más se usan. Si yo doy doble clic, me enseñan los componentes, ya las subcategorías. Entonces tenemos líneas y conectores, fuentes de alimentación, componentes de salida, relé, motores, contactos, interruptores, interruptores de sensores, contadores y tarjetas PLC. Entonces, dando inicio ya a lo que es el diagrama en sí que acabamos de mencionar, vamos a colocar lo que son la fuente de alimentación, la L1 y una L2. Vamos a agregar aquí, vamos a agregar lo que es un pulsador normalmente cerrado. Aquí, como ven, yo le puedo crear un alias, ¿verdad? Un alias es ponerle un nombre en sí, entonces yo le voy a poner S1 y voy a usar otro pulsador, pero abierto, que va a tener el nombre de S2. Y voy a buscar un relé, que también le voy a poner un nombre de KM1. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo los componentes que voy a utilizar y simplemente yo voy a enlazar. Aquí nada más de ir acomodando como nuestro diagrama y tendríamos el primer diagrama. Entonces para ello vamos a simular, ¿verdad? Y este diagrama en sí es que si yo presiono S2, ¿verdad? La bobina se va a estar alimentando, ¿verdad? Queda activa. Ahora, si yo presiono, por ejemplo, lo que es S1, se me va a quitar lo que es la alimentación, ¿verdad? O se va a desactivar lo que es mi bobina, por decirlo así. Y este sería el primer ejemplo que mencioné aquí en la presentación, que es el circuito de control por pulsadores sin memoria. Entonces aquí vemos cómo queda el diagrama ya completo. ¿Ok? El siguiente sería un circuito de control por pulsadores con memoria. Entonces para ello me voy a desplazar aquí otra vez. Vamos a quitar la simulación. Voy a borrar mi dibujo. Me voy a ir a la biblioteca. Y igualmente voy a colocar la línea 1, esta línea 2. ¿Ok? Voy a colocar los pulsadores. Este va a ser igual, va a ser el S1. Tengo un pulsador normalmente abierto, un S2, ¿verdad? Voy a buscar el relé. Está mi relé, que se va a llamar igual que M1, manteniendo como los mismos nombres. Ok, y aquí nada más es de acomodar el dibujo y voy a utilizar un contacto normalmente abierto, que en línea al S2, que va a estar enlazado con el relé. Ok, ahora sería más que todo unir mi diagrama, unir los puntos acá.
vamos a dar inicio a la simulación. Entonces, esto más que todo es que si yo presiono lo que es el S2, ¿verdad? Vemos cómo se activa el relé y cambia el estado del contactor abierto, ¿verdad? Se cierra. Ahora bien, si yo presiono el S1, como ven, ya se va a quitar la alimentación de lo que es el relé y se me quita como estaba anteriormente el contacto, se vuelve a su estado inicial, ¿verdad? Se quita el enclavamiento. ¿Okay? Aquí vamos a ver el ejercicio en sí, ya cómo queda el diagrama con sus componentes. Okay, vamos a ver un circuito de control de marcha y paro con lo que son contactos auxiliares del guardamotor y elementos de señalización. Okay, voy a borrar esta parte. Vamos a ir al explorador de bibliotecas, igual con las fuentes, ¿verdad? Yo voy a mantener una línea 1 y la parte de línea 2. Ok, vamos a buscar los pulsadores. Entonces ocupo uno normalmente cerrado que se va a llamar paro. Voy a utilizar uno de arranque, ¿verdad? Un pulsador abierto que se va a llamar arranque. Ok. Aquí está el dibujo. Vamos a utilizar un relé. Igual lo vamos a nombrar KM1 para mantener como siempre los mismos nombres. Y aquí nada más es de acomodar el dibujo, ¿ok? Vamos a utilizar igual el contacto normalmente abierto, el sentido del arranque, y vamos a enlazar el KM1 que es con el relé, ¿ok? Vamos a ir a la parte del guardamotor. Entonces, para el guardamotor vamos a ocupar un interruptor normalmente cerrado. Entonces, aquí vamos a buscar. Ok, interruptor normalmente cerrado. Que le vamos a poner guardamotor. Ok, ese va a ser el nombre. Cambiamos aquí de lado y vamos a utilizar un auxiliar para ese guardamotor. Entonces, aquí yo busco en mi lista, ¿verdad? De parte más rápida. Y voy a usar un auxiliar normalmente cerrado, ¿okay? Que este va a estar enlazado con el guardamotor. Y ahí nada más cambio un poco como la disposición de los nombres. Y vamos a seguir aquí agregando un contacto normalmente cerrado, ¿okay? Que va a estar también enlazado con lo que es el relé. Y vamos a agregar lo que es la parte de señalización. En los dispositivos de señalización encontramos un indicador luminoso. Entonces, yo acá puedo agregar y también ponerle un nombre. Entonces, por ejemplo, esta va a ser verde. Entonces, yo voy a poner verde. Y voy a cambiar la propiedad. ¿Para qué? Para que cuando yo dé simulación se vea el color verde. Entonces, aquí, bueno, ya está definido el color verde. Voy a agregar otra que se va a llamar rojo y le va a cambiar el color para que en la simulación se vea con el color respectivo. Entonces aquí color rojo y listo. Y voy a agregar otro que va a ser color amarillo. Ok, aquí nada más cambio de lado eso y cambio el color. Entonces digamos que es amarillo. Ok. Y ahora sería más que todo es unir los componentes, ir enlazando. Entonces este yo lo voy aquí enlazando. Este va hasta la línea 2. Es el OROS 1 con un doble clip. Ok. Y voy enlazando componentes. Ok.
Este va hacia la línea 1. A ver aquí. Ok, y vamos a colocar este acá. Y vamos a enlazar estos. El verde con la parte de acá. Y el rojo va a estar con esta parte del guardamotor. Ok, esta la puedo cambiar aquí para que ustedes lo vean mejor. Y voy a acomodar mi dibujo para que ustedes tengan mejor visualización. Entonces, vamos a darle simulación. Ok, vemos que está en amarillo. Si yo presiono lo que es el botón de arranque, como ustedes están viendo, se energiza lo que es mi bobina de relé, ¿verdad? Entonces, el contacto que está normalmente abierto, verá que está en paralelo con este botón de arranque, aquí como lo están viendo, se cierra, ¿verdad? Y lo que es la luz piloto verde se enciende y la amarilla que al inicio tenemos se apaga. Ahora bien, si activamos lo que es el guardamotor, ¿verdad? Aquí yo la activo y ven que se me desactiva la verde y se me activa la roja con amarillo. Eso lo que me está diciendo es que se está desactivando, por decirlo así, el relé y volvió como a su estado inicial, igual lo que son los contactos. Ok, eso sería el diagrama que va con respecto al circuito de control de marcha y paro con contactos auxiliares que utilizamos para el guardamotor y elementos de señalización que fue el de color verde, amarillo y rojo. Ok, entonces aquí vemos cómo queda el diagrama en sí ya con todos los componentes y con los indicadores. Ok, ahora vamos a hacer lo que es un diagrama del semáforo, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a pasar a lo que es el software. Voy a eliminar esto. Vamos a acomodar aquí un poquito la hoja. Creo que ahí ustedes pueden ver bien. Y vamos a utilizar una fuente de 24, ¿ok? Y el neutro para hacer lo que es el semáforo. Ahora bien, yo voy a utilizar contactos. Entonces yo voy a buscar aquí la parte de contactos. Vamos a utilizar un contacto normalmente cerrado. Yo ahorita lo voy a enlazar, los voy a enseñar. Voy a colocar los normalmente abiertos. Y nada más cerrar. Y cerrar. Ok. Voy a agregar la parte de temporización a la desconexión. Entonces yo simplemente los voy a agregar. Les voy a dar un nombre de T1. Ok. T2 y T3. Yo a este les puedo cambiar los segundos, entonces a este yo le voy a poner que son de 5. Ahora este segundo le voy a poner que son de 2. Y el tercero le voy a cambiar aquí a 5. Ok, entonces ahí yo le estoy cambiando lo que es el tiempo. Estas yo las voy a enlazar de una vez, entonces yo abro el contacto, me voy a asignación de variable y aquí yo voy a poner una T para una búsqueda más rápida, ¿verdad? Entonces voy a agregar el T3 en este otro sería el T1 y este siguiente va a ser el T2. Yo aquí voy a unir estos componentes para ir enlazando. Nos hace falta otra parte del diagrama, pero voy a ir enlazando de una vez estos componentes. Ok, vamos a ver aquí. Que ya se unieron y voy a hacer la otra parte del diagrama, ¿verdad? Entonces igual vamos a utilizar un contacto normalmente cerrado. Ahorita vamos a enlazar
ocupo un contacto normalmente abierto y otro contacto normalmente abierto. ¿Ok? Voy a utilizar otro aquí cerrado y otro normalmente cerrado acá. Alinean esos. Y voy a utilizar igualmente en componentes de salida, voy a buscar dispositivos de señalización. Entonces voy a utilizar un indicador luminoso para lo que es el semáforo. Entonces voy a agregar aquí uno que se llame verde, ¿verdad? Porque nos va a mostrar el color verde. Entonces aquí yo lo voy a cambiar. Entonces está en color verde, ya se está definido. Y vamos a agregar otros dos, que este va a ser el amarillo. ¿Okay? Cambiarle aquí la posición de ese nombre y vamos a cambiar el color. Okay, ahí amarillo. Y voy a agregar otro que se va a llamar rojo. Vamos a ver para cambiar de lado este. No nos estorbe como las letras. Y el rojo, entonces yo voy a cambiar aquí el color. Ok. Ahora bien, yo nada más voy a acomodar aquí mi diagrama, que es un poquito mejor. Ok, eso es ahí. Voy haciendo las uniones acá. Y voy a unirlo con esta otra parte. A ver. Esto es acá. Aquí yo nada más voy uniendo con los demás componentes, las demás líneas. Y listo. Ese sería como nuestro dibujo. Y nada más sería como correr aquí para que ustedes lo vean mejor. Verá el dibujo. Ok. Aquí, para que ustedes lo vean como de una forma más pues ordenada. Ok, aquí ya voy a enlazar. Entonces esta sería asignación de variables, igual con los T1. Este también va a ir correspondiente al T1. Este con el T2. Este va a estar enlazado con el T2 y el T3. Ok. A ver. Okay, listo, estaría nuestro diagrama. Entonces vamos a dar inicio a la simulación. Y ven que inmediatamente se enciende el verde. Entonces el timer 1, ¿verdad? Empieza a correr y cuando pasan los 5 segundos, ¿verdad? De timer 1, todos los contactos de ese dicho timer se activan y el timer 2 empieza a correr la luz verde. Entonces se va a apagar esta luz verde y se va a encender la amarilla. Y así igualmente con lo que son los demás, como el rojo, así como estamos viendo. Pasa un tiempo y se activa el otro. Entonces, cuando se activa lo que es el timer 3, ¿verdad? Todo vuelve al inicio. Entonces, hace el ciclo nuevamente. Entonces, vuelve a pasar otra vez a verde, al amarillo y después al rojo. Y así sucesivamente. Entonces, esos serían los contactos que va a utilizar para poder hacer un semáforo, igual con los indicadores y los timers con los tiempos que modificamos. Este sería el diagrama ya del semáforo en sí, así como lo estamos viendo ahorita en la diapositiva. Entonces aquí vemos cómo quedan ya en sí los componentes, ¿verdad? Y con sus asignaciones de variables para que obviamente funcione correctamente y haga el cambio de verde, amarillo y rojo a los ciertos tiempos que agregamos anteriormente. Ok, para ver el display les voy a enseñar ya la plantilla realizada. Entonces voy a abrirlo acá. Vamos a ver si lo puedo abrir desde acá. Ok, nada más hay unos segundos para que cargue. Y aquí tenemos lo que es el diagrama del display, que era lo que mencionaba anteriormente. Y ok, ya viendo como la parte de números binarios, ¿verdad?
aquí es importante destacar que si aquí tenemos un 1 en el bit 1, me va a mostrar en el display un 1. Si en el bit 2 tengo un 1, ¿verdad? Y en el bit 1 un 0, entonces aquí me va a mostrar obviamente un número 2. Ahora, si ambos bits, tanto el 1 como el 2, están encendidos, voy a tener un 3 aquí en el display. Y ahora, para mostrar un número 4 aquí en el display, ¿verdad? Tiene que estar solamente encendido el bit 3. Entonces, con ello vamos a dar inicio a la simulación y van a ver cómo se va a ir cambiando de 1, 2, 3 y 4 y así sucesivamente, todo un ciclo. Entonces damos ahí inicio, ahí ven cómo marca el número 1, ¿verdad? Entonces lo que son las bobinas al puro principio van a estar apagadas. Entonces el T1, ¿verdad? Va a empezar a correr y una vez que el T1 llega como a su tiempo definido, ¿verdad? Sus contactos se van a activar. Entonces el T2 va a empezar a correr y la primera bobina, que es el bit 1, como ustedes ven acá, se va a encender y me va a mostrar un 1 en lo que es en el display. Después de que pasa ese tiempo, ¿verdad? El T2 se va a activar con todos los contactos, ¿verdad? Que van a hacer los cambios. Y después se va a activar lo que es el T3. Igual sus contactos van a cambiar como hemos visto anteriormente. Entonces, cuando se apaga lo que es el bit 1 y el bit 2, ¿verdad? Perdón, se apaga el bit 1, se apaga el bit 1 y encendemos el bit 2, en el display se va a mostrar un número 2. Ahora vamos siguiendo esa secuencia de tiempos. Si se mantiene el bit 2 y el bit 1 encendido, ¿verdad? Entonces se va a mostrar el que sigue, el número 3. Y para mostrar el número 4, entonces se apagan este bit 1 y este bit 2 y solo se enciende el bit 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Una vez que pasa el último tiempo, que es el T5, entonces todo vuelve a su estado y realiza todo nuevamente. Y así sucesivamente, es de un ciclo, ¿verdad? Pasa 1, 2, 3 y 4 y vuelve a contar. Eso sería con lo que es el display. Entonces aquí vemos el diagrama de cómo queda con todos sus componentes, con la asignación de variables que le van a corresponder a cada uno. Y como vimos en la simulación, cómo va cambiando del 1 hasta el 4. ¿Okay? No sé si tienen alguna consulta. Igualmente, aquí está mi contacto, está mi número de teléfono, el correo. Y igual está el de Andrés Rivera, que es el contacto técnico, y también la parte de contacto comercial con Don William.